¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Este día vamos a comenzar con una nueva serie llamada Mats, que se llama Miedo. ¿Miedo qué? Ansiedad. Miedo, ansiedad, depresión y suicidio. Hoy vamos a comenzar con nuestro primer capítulo, que es el título de Miedo, el tema de miedo. Entonces, pues, antes que nada, le damos la bienvenida aquí a mi amigo, mi hermano, mi compañero, mi Wakanda. Así es, mi compa el güero. No nos van a entender, pero nosotros entendemos. Él y yo sí. Sí. Entonces, pues le damos esta vez la bienvenida a nuestro director, programador, diseñador. Hace todo. Yo nada más vengo a grabar. Yo nada más me siento, hablo y me voy. Así es, yo nada más hago lo que él me dice y pues ni modo, todo el trabajo se lo avienta aquí mi compa. Híjole. Pero pues ahora sí está hablando para todos los que dicen que no habla. Así es. Ahí va a hablar todo el tiempo. Es que para los que no sabían, pues yo hablo mucho y pues en la cámara, ¿no? Pero atrás, fuera de cámara, sí, un montón. Exactamente. A veces hasta le digo, ya, guarda silencio. Así es. Por lo mismo, en el video anterior, pues no quise hablar mucho para darle la palabra aquí a mi compañero. Okay. Pero bueno, este día vamos a comenzar con nuestra nueva serie titulada Mats. Y pues el tema es el miedo. Miedo. Sí. El miedo, super miedo. Super miedo. Bueno, para comenzar, quiero nombrarte los 10 miedos más comunes. Ok. Que encontré ahí en Wikipedia. Rincón del Vago. Algo así, más o menos. Bueno, para mí era el Rincón del Vago. Nah, a mí todavía ya me tocó Wikipedia. ¿Sí? No, sí, así es. Qué tiempos. Bueno, y te los quiero nombrar del 10 al primero. Ok. Según las estadísticas que salieron. Bueno, el 10º es el rechazo. El 9º a la oscuridad. El 8º a las alturas. El 7º al hablar en público. Dice que el 75% de las personas tienen este miedo. Y yo me incluyo. ¿Hablar en público? Hablar en público. ¿Cuánto? 75%. No manches. De todas las personas tienen pues este miedo al hablar en público. Yo también tengo miedo a hablar en público. Bueno, ya estamos incluidos ahí. Pues ahí está. Ok, el 6º me parece a volar. Bueno, yo nunca me he subido a un avión, pero pues no sé cómo se sienta, entonces yo creo que sí, no. Yo creo que por lo menos la primera vez, ¿no? Que se han de haber subido. A lo mejor las personas a un avión, pues sí, han de haber tenido miedo. El 5º a las arañas. Ok. El 4º, miedo a casarse. Este dice que ¿En serio? sí, es el 17% de las personas. Nada, chiquito. Tú ya estás casado, ¿no? Sí. Dime, ¿tenías este miedo? Desgraciada. Es cierto. No, es cierto, mi amor. Si me estás viendo, te amo. Ahorita que llegues te va a ir mal. Manches. ¿Por qué estás diciendo? Más bien, cierto. El sábado que salga este video. Sí, el sábado. Hasta el sábado se va a dar Hasta el sábado se va a dar cuenta, sí. No, puedo vivir feliz. ¿El miedo a casarse? A casarse. ¿Cuánto es? 17% de las 17%. personas. El miedo a casarse. Órale. ¿Por qué? Pues yo... ¿Qué piensan que es muy malo? ¿Qué? Pues no sé. Siento que igual, ¿no? Por ejemplo, en el caso del miedo a hablar en público. Hablar en público. Yo creo que la gran mayoría lo tiene. Sí. A lo mejor no... A lo mejor unos lo tienen más marcado que otros, ¿no? Ok, sí. Pero yo me acuerdo, o sea... cualquier persona que a lo mejor veas en la tele o así, un comediante, por lugar la historia le empieza contando de que yo era muy tímido. O me daba miedo hablar en público. Y cuando tú te das cuenta así de, pero si este cuate, o sea, no le cuesta. Yo siento que a todos nos cuesta. Solo como que hay gente más marcada. Pero sí, no es mucha gente a hablar en público le da miedo. Entonces, bueno, yo igual, o sea, me doy cuenta a veces cuando... más cuando no estás familiarizado con el público. Sí. O sea, yo, bueno, al menos pienso eso. Hay gente que a lo mejor hablar con su familia le da más pena que hablar con un extraño, ¿no? Sí, también se da el caso. Bien, y los 3 últimos es miedo a morir. Ajá. El segundo es miedo al éxito, que pues ese está un poco raro, ¿no?
Miedo al ¿Te éxito. da miedo tener éxito? Pensar da- que te puedes Sin tener miedo al éxito en la éxito, vida. papi. Ándale. De Aplica. ahí salió. Y en primer lugar está el miedo a fracasar. Que pues yo creo que sí El primero. es más común. Primero. El primero. Órale. Primer lugar. Son pues los 10 miedos más comunes que podemos encontrar en las personas. Posiblemente te puedas identificar con algunos. Con los 10. O con los 10. Yo tengo los 10. Pero pues sí, yo creo que pues todos hemos pasado por alguno de Sí. ellos o lo tenemos Sí, sí, todavía. Sí. Así es. Yo siento que, por ejemplo, en el caso del miedo al miedo a fracasar, pues en la vida lo vas a tener, creo que casi, cada vez que tú emprendas algo, cada vez que tú empieces algo nuevo en tu vida, Sí, sí, sí. pues es que no tenemos certidumbre. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces como seres humanos queremos certidumbre, o sea, queremos tener seguridad, ¿no? Así es, De sí. que, por ejemplo, ¿no? Vas a empezar un negocio y que boom, vas a crecer y quieres tener esta seguridad y cuando no la tienes, pues está esto, ¿no? De que mejor no lo hago, si lo hago, ¿no? Sí. Y por ejemplo, igual el otro que me dijiste, ¿cuál me dijiste? El del miedo a casarse. A Siento que casarse. igual va con el fracaso porque, por ejemplo, ahí en ese miedo, si abrimos a lo mejor un poco de nuestra vida, la vulnerabilidad. Si me hubieras preguntado eso hace unos Sí, 7 sí, te acuerdas, te acuerdas. o sea, tengo 18 para los que no saben. Si me hubieras preguntado eso a los 18 Ajá. o a los 20, no, sí, o sea, sí es parte, o sea, es un miedo, ¿no? Yo creo que mientras más vas avanzando en la vida, vas agarrando madurez, carácter, y vas como que asentando ciertas cosas en tu vida y ya como que no es tanto, ¿no? Pero sí, yo creo que al inicio, si tú se lo preguntabas a un chico de 18, 19, incluso hoy, yo creo que ya la gente dicen, ay, casarse, ¿no? Creo que ya ni Es muy, piensan en muy casarse. anticuado, ¿no? Nomás hay que juntarnos, hay que ver Ándale. cómo nos va en la vida. Y por lo mismo piensan que... Y lo hacen más que nada por estar pensando que en algún momento de pues juntarse van a fracasar y pues ya separarse pues ya no Más va a fácil, ser ¿no? tan complicado. Sí, siento que va por ahí, pero yo creo que depende de la edad. Si yo te digo, si me hubieras agarrado a mí y me preguntas eso como a los 19, sí me da como que miedo a casarme, no. Ahorita pues ahorita te digo, es lo mejor de la vida, pero en ese momento pues te diría, Vean no. su sinceridad, bien obligado. Ay, mi amor, no me pegues. No está atrás de la cámara mi esposo. Ok, entonces, ¿son los 10 miedos más comunes? Más comunes que pues... ¿Cuál de todos estos tú sientes que tienes más? ¿Cuál sobresale más? Yo siento que de todos... por ejemplo, Es que no sale las cucarachas, pero... por ejemplo, te digo ese por ejemplo, Sí. tus miedos más comunes te faltaban la rata, las cucarachas. Ándale, sí. Yo le tengo miedo a las ratas. Me acuerdo que una vez Sonia estábamos en un cuarto y encontramos bueno, sabíamos que había una rata. Y Sonia me dice, yo estaba de espaldas y me dice, ahí va la rata, no manches que brinco. Y yo, ¿dónde está? Y a mí me da miedo las ratas. Bueno, a mí. Sí. Pero pues aquí... Yo creo que en algún momento, sí, el hablar en público ¿Sí? me espantaba horrible. Sí, desde, pues, ya ves las exposiciones en las escuelas. Sí. O no sé, decir Con tu papel cualquier bond. cosa, ándale, cualquier cosa enfrente de mis compañeros, estando en la iglesia. Ajá. Nada, sí, me aterraba bastante. Pero, pues, yo creo que el hecho de desarrollarlo, practicarlo, es una manera en la que pues lo he enfrentado, ¿no? Pues ese miedo y Sí. pues poco a poco tampoco te voy a decir que, ¿cómo hablo? ¿No? Hablo un montón. ¿Se dan cuenta? No, antes hablo un montón. Pero pues sí, yo creo que es con el que más me identificaría ahorita. Ahora ahí déjanos en los comentarios si estás viendo el video o si estás escuchándonos, puedes igual dejarlo en un momento. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo?
Obed tiene unas preguntas, pero nosotros queremos ahí dejarte en que pienses un minuto de asimiles. Bueno, si soy sincero, ¿cuál es uno de mis mayores miedos? A lo mejor tienes los 10, a lo mejor hay más, no sabemos, ¿no? Pero nos ayudaría mucho que lo dejaras ahí. Y tenemos unas preguntas que queremos ahí contestar respecto a esto, ¿no? Así es. Obed hizo ahí alguna encuesta como buenos INEGI que somos. Y nos sorprendió mucho las respuestas, ¿no? Sí, más que nada, pues las respuestas, el conocer que pues cada uno de nosotros, como pues ahora sí que, pues yo creo que de acuerdo a lo que hemos pasado en nuestra vida, hemos desarrollado distintos miedos. Sí. Pues por lo que hemos pasado, por lo que pensamos en un futuro para nosotros y sí. Pues, bueno, te quiero preguntar, Ajá. este día, pues, lo primero, ¿has tenido miedo en algún momento? Sí. Yo creo que todos, sí. ¿no? Sí, desde que tengo memoria, yo digo que como de los 5 años que yo me acuerde, desde esa fecha ya he tenido ciertos miedos en el paso de la vida. Sí. Y bueno, ¿a qué le has tenido miedo? ¿A qué es lo que recuerdes que sí de plano era un miedo que no te dejaba estar en paz? Por ejemplo, cuando tenía 5 años me acuerdo que ahí tenía miedo a los payasos. Uh-huh. Todo pasó porque vi la película. Ustedes no la vean, hermanos. Ustedes son cristianos, buenos cristianos. Y todo pasó porque vi la película de eso. Las viejitas, ¿te acuerdas de las viejitas? Sí, las primeras. No manches películas. ¿Cómo fue que a mí me marcó verla una vez? No sé si fue la 1 o la 2. Sí, es que vi al payaso, ves, así con todos sus buenos dientes que tiene y todas esas cosas. Y me marcó, me quedé así como... Yo siento que en una cierta parte me traumó. De tal manera que yo no podía ver a los payasos bien. O sea, yo pensaba que era eso. Sí. Pero eso me afectó al grado en el que ya no podía dormir solo. Ya no podía dormir solo. Uh-huh. Tenía que dormir con mi hermano. Y con la luz apagada me daba igual mucho miedo. O sea, estar en un lugar oscuro o dormir solo me daba mucho miedo. Recuerdo que Joel, para los que no conocen a mi hermano, Joel, él me llegaba y me abrazaba y me decía, no, tranquilo. De ahí, te digo, salió fui creciendo y se desarrolló este miedo a la oscuridad. Uh-huh. De ser los payasos, pasa ahora a tener miedo a la oscuridad. Que, sin mentirte, creo que lo tuve hasta como los 13 años. 13, ya estaba en la secundaria, creo. Yeah. Y todavía tenía miedo a la oscuridad. O sea, quedarme en un lugar oscuro. Uh-huh. Por ejemplo, había unas escaleras en mi casa. Bueno, ese tramo de las escaleras no lo podía subir solo. O sea, no lo podía subir solo porque de noche no lo podía subir solo porque me decían, para acabarla siempre me decían, Lalo, vete a prender el foco ahí arriba. Sí, como el mayor, ¿no? Sí, yo sí. Es que, ¿para qué? Si va a gastar la luz. Sí. Y yo, no. Y me daba mucho miedo. Tan solo ese tramo subirlo. Me acuerdo que incluso, ¿no? Cantaba la canción de La sangre de Cristo tiene poder. Iba subiendo para deshacer lo mal. Iba subiendo rápido, prendía la luz. Ya me bajaba corriendo. Pero te digo, fue un miedo que quedó muy marcado. Un miedo que quedó, o sea, me acuerdo de eso. Ok, bueno. ¿Tú? ¿Ya contestaste? ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Tú cuál ha sido tu mayor o tu miedo más vulnerable, más marcado? Cuéntanos, queremos saber. Ya fui vulnerable yo. Bueno, además de que pues siempre me ha gustado hablar en público. Sí. Yo creo que el miedo que sí me marcó por mucho tiempo, incluso nunca se lo dije a mis papás, uh-huh, fue el miedo a, no sé si morir, pero sí tener un accidente en carretera. Okay. Sobre todo en un carro grande, un automóvil. Sí. ¿Por qué? Porque tendría que unos 3 años más o menos. Uh-huh. Yo la verdad no recuerdo. Mi tío manejaba tráiler. Se voltea y pues de esa manera falleció. Yo pues te digo, yo no recuerdo nada realmente. No lo recuerdo ni a él nada. Pero sí sé que él era muy pegado a mí y yo a él. Entonces yo sí me acuerdo que de chico
lo que quería, o sea, de grande trabajar era como mi tío, manejar un tráiler. Órale. Pero pasa esta situación y pues no sé, entre odio a los carros, yo creo que se generó también ese miedo. Cuando entro a la secundaria, me toca salir mucho, pues, a eventos más que nada, Ujú. por el extraescolar en el que estaba. Pero obviamente salíamos en un carro grande de la escuela. Y De pues los salíamos, autobuses, ¿no? ándale, unos Ajá. viejos ahí, bien feos. Los de Las Palmas, los grandes y los Más o rojos. menos. Ándale. Sin agredir a nadie. Y a mí me aterraba, me daba mucho Sí. miedo. El pensar que nos pudiera pasar algo. Sobre todo, pues que nos pudiéramos voltear, que Ujú. pudiéramos chocar y ya no pudiera regresar. Tanto que mi abuelito para ese entonces todavía trabajaba, todavía manejaba tráiler, porque también manejaba tráiler. Y muchas veces me invitaba, me decía, pues ve, acompáñame. Y yo le decía, no, pues no quiero. pero Ahorita no, no, pero no gracias. decía nada. Ajá. Una vez nada más me acuerdo, ni siquiera me acuerdo a dónde fuimos, Ajá. lo acompañé. Iba aterrado también. Iba, yo creo que... Ibas con él en tráiler. Sí, prensado en el carro. Sí. Y no dije nada tampoco. No manches. Pero fue por mucho tiempo. Yo creo que toda mi secundaria, parte de la prepa. Y eso se me quitó hasta que comencé a manejar. No, órale. Obvio, no manejo trailer, pero Hasta que empecé a manejar tracto camión. hasta que empecé a manejar mi bici. No, pero... Hasta que me subió el triciclo a los 16. Ajá. Ok. Pero ahí fue donde poco a poco ese miedo se me fue quitando. No manches. Sí, fue algo que sí me generaba, te digo, mucho terror, miedo, el pensar que pudiera pasarme algo, Ujú. que pudiera morir de la misma manera que mi tío. Pero fue de esa manera, te digo, al comenzar a manejar, que pues también yo creo que enfrenté ese miedo y pues poco a poco se me quitó. Ya después de que me cuesta hablar en público, pues es otra cosa. Sí. Uno de los mismos más creo que tengo, o que a veces he estado como que luchas, es el miedo por ejemplo, a que algún día yo llegue pues, a morir o algo así, pasarme, y no esté para ayudarla, ¿no? Sí. Siento que ha evolucionado, o pasa, o cambia el miedo, pero es algo que yo veo. Sí. Muchas personas yo creo que lo pasan igual, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues yo no estoy casado ni tengo hijas, pero pues sí, como dices, llega el momento, el punto de preocuparte pues por tu papá que está en el trabajo, por tu mamá, por tu hermana. El no verlas o no estar con ellas en todo momento, el saber o el pensar que pues les pudiera pasar algo, ¿no? Sí pasa. Sí. Sí, Siento yo creo que cambia, ¿no? Sí. Como que cambia el miedo. Y luego, ¿cuál pregunta más tienes? La última, ¿cómo ayudaste? ¿Has buscado o buscaste en su momento ayuda para superar ese miedo? Ok. Bueno, yo creo que respecto al miedo que te dije de la oscuridad, Uh-huh. me acuerdo que una de las maneras en las que fue que yo tuve o pude resolverlo fue pidiendo ayuda, como decías ahorita la pregunta, Sí. y fue siendo vulnerable con mis papás. Porque, por ejemplo, suele pasar que tienes a esta edad de los 15, yo siento, ¿no? Los 15, 16, 13, desde los 13, en los que te sientes así como el Dios de tu mundo, ¿no? Tú lo puedes hacer todo. Tú puedes todo. Tú lo sabes resolver todo. Tus papás son unos mensos, anticuados, no son buenos para esto, ¿no? Ellos no saben nada de la vida. Entonces, me costaba mucho ser abierto con ellos, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Entonces, pero ellos ya sabían. ¿Sabes qué? Lo malo es que muchas veces pensamos que nuestros miedos nada más lo sabemos nosotros, ¿no? Pero muchas veces la gente se da cuenta, tus familiares, tus amigos, tus primos, tus papás. Y ellos ya sabían que yo tenía este cierto miedo, ¿ves? A la oscuridad. Y una de las formas fue siendo vulnerable, ¿sabes? Que diciéndole, me da miedo estar solo en la oscuridad. A veces veo, me imagino caras, me imagino monstruos, lo que sea. Y
Y fue pidiendo ayuda, siendo vulnerable, diciendo, ¿sabes qué? No puedo yo solo. Y eso creo que me ayudó a poder luchar de otra manera diferente con el miedo o a afrontarlo de otra manera, porque muchas veces piensas, pues yo puedo, ¿no? Yo puedo. A esa edad, yo siento que a esa edad piensas, Sí. yo lo puedo hacer todo, pero fue pidiendo ayuda, siendo vulnerable. Siento en mis miedos. Ahorita, por ejemplo, con el que te dije de mi esposa, pues es hablándolo con ella, o sea, hablando con ella directamente o con ella, ¿sabes qué? Te expreso mi sentir, lo que tengo a veces, lo que me pasa. Y no hacerte como el valentón, porque ser valiente y ser valentón yo siento que son cosas diferentes. Ser valiente es, a pesar del miedo, estás caminando. Y ser valentón es esa persona que a veces está buscando desafiar, ¿ves? Como, yo me aviento, yo no tengo miedo. Esa es una persona que debes tener mucho cuidado con esa idea de ir a buscarle, ¿no? Al ir a buscar tus problemas cuando no tienes, ¿no? O miedos cuando no los tienes. Si tú no tienes miedo a... Porque nos pasa, el que tiene miedo a las cucarachas, el que no lo tiene dice, ay, las cucarachas, ¿qué? Si ni hacen nada, ¿no? Las ratas, ¿qué? Pueden estar diciendo, ay, las ratas, ¿qué? Le dan miedosos a las ratas. Ajá, pero eso es ser valentón, porque a ti no tienes este miedo trabajando o luchando en tu vida, pues puedes pensar que es fácil. Pero muchas veces deberíamos ser valientes, o sea, no valentones, sino valientes, es decir, a pesar de mi miedo, voy a caminar, ¿no? Sí, eso es una... Yo pedí ayuda, hermanos, no todo lo podemos hacer. Sí. ¿No? ¿Tú? Y de igual manera, como te contaba, ya hasta mucho tiempo después, llegó el momento que le dije a mi mamá, oye, es que la verdad me da miedo viajar, salir a carretera, sobre todo, subirme a un coche y pensar que pues hasta ahí voy a quedar. RIP. Sí. De igual manera, ella hablando con otra persona, le dijo que lo que tenía que hacer era enfrentar mis miedos, ¿no? Que sí, que todo venía originario de lo que había pasado años atrás. Y pues todo eso con los años fue lo que generó pues ese miedo que yo tenía, ¿no? Desde chico, que a lo mejor más pequeño no lo experimenté tanto, pero pues ya a cierta edad pues ya sí, era con algo con lo que vivía. Pues sí, estuvo bien. Yo creo que necesitamos ayuda. Y yo creo que, por ejemplo, a lo mejor tú que nos escuchas, pues no estás pasando a lo mejor el miedo que yo y Obed tenemos. A lo mejor tú tienes otro miedo, ¿no? A lo mejor estás pasando con miedo a no saber qué estudiar, o miedo a que fracases en una universidad, o miedo a que fracases en una relación, miedo a que no sé, no crezca tu negocio, ¿no? Miedo a que tus papás se mueran, o miedo a que tú te mueras, ¿no? O sea, son diferentes miedos y yo no sé cuál estás pasando, pero si tú lo estás o tienes este momento, más que nada en estos tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, el miedo a perder a algún familiar creo que ha crecido mucho ahorita pues obvio se entiende, el COVID-19, ¿no? Y yo, algo que quiero decir es eso, que es normal. Es normal, pues, parte del ser humano es tener miedo. Si alguien te dice, no, es que tú no puedes tener miedo, pues, entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿en qué planeta vivo? Uh-huh. Pero es normal tener miedo porque, pues, hay cosas que tú no puedes controlar, ¿no? Sí. Y esto nos genera miedo, el no tener el control de todo. Que, por ejemplo, ¿no? Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido personas. Y esto nos ha hecho también tener este miedo, que ha crecido ahorita. Pero yo digo, a veces la gente, más gente que a veces no tiene esta compasión por los demás, puede decir, ay, pero es que el miedo es de débiles. Y eso no es cierto, ¿no? El miedo es algo muy cotidiano en la vida del ser humano que debemos afrontar, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿El tener miedo es bueno o es, digamos, de Dios? Ya lo contesté. Ah, es cierto. Yo creo que el miedo es parte del ser humano, por ejemplo, ¿no? Sí. El miedo es parte del ser humano. Yo creo que, por ejemplo, si te das cuenta, en la Biblia hay muchas personas que tuvieron miedo. Y si el miedo no fuera
parte de la humanidad. No digo que es de Dios el miedo. No es parte de ese, como que Dios no te pone miedo, ¿no? Okay. Pero la vida en ciertas circunstancias te pone esta prueba del miedo. Porque, por ejemplo, vemos a un Josué, por ejemplo. Lees la Biblia en Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Y se lo dice 3 veces solamente en el mismo capítulo. Uh-huh. O sea, le está repitiendo, o sea, sé valiente, compa. No te eches para atrás. Yo te voy a estar contigo. Sé valiente, sé valiente. Quiere decir que si le está diciendo esto es porque él tenía miedo, ¿no? Sí. Josué estaba así como que... O sea, el cargo que le venía llevar a 2 millones de personas a la tierra prometida... Después ponerse el título de un super líder que estaba, ¿no? Y dejar Moisés dejar ahora a Josué. O sea, yo creo que sí, o sea, qué gran ¿quién, cargo, no? ¿no? Imagínate, ¿no? Sí. O sea, que te dijeran a ti: no, pues mañana vas a ocupar el cargo del presidente López Obrador. Así como, ¿qué? ¿Qué? ¿Mañana ya me van a hacer memes? Entonces, dices, pues imagínate, ¿no? O sea, Sí. cualquiera que te diga: ay, no, es bien fácil, yo no te... Esas personas, o sea, te digo, ese es el problema de a veces, como que minimizar el miedo. Y esas personas que lo minimizan son las personas que más miedo tienen. Solo que guardas esta capa, te pones esta capa, esta máscara de ay, no tengo. Okay. Pero es parte. Sí. Ahora, no es de Dios, pero es parte del ser humano. Ok. Sí me lo contestaste bien. Todo. 10. Bien. Ajá. ¿Qué más? Otra. ¿Cuál es mi número? 238, bla, bla, bla. Ah, ese mero. No, ahorita que estabas tocando pues esa parte de esfuérzate valiente, ¿ves? Uh-huh. También estaba encontrando que en la Biblia aparecen la palabra no temas Sí. 365 veces. Exacto, hiciste tu tarea. Pues como dicen, una para cada día. Sí lees la Biblia. Para no que manches, veas. No manches, para los que no creen. Para que vean que... Obed es más espiritual que muchos de los Para que vean que no nada más su me macho. vengo a sentar. No, sí es cierto. O sea, si hicieras un pequeño estudio, amigo mío, sí, hay 365. Y muchos dicen que es una para cada día, ¿no? Sí. Sí. Y es algo por algo Dios lo puso ahí, Ok. ¿no? Por ejemplo, no temas, yo estaré contigo. No desmayes, yo voy a ser tu protector. Hay un montón de versículos donde te habla acerca de esto. Las promesas de Dios. ¿Cómo puedes? Yo creo que unas partes, ¿cómo puedes lidiar? Pues eso, o sea, yendo a la Biblia, buscando a las promesas que Dios tiene para ti. Sí. En 2 de Timoteo del 1 al 7, en la versión Dios habla y dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Sí. Okay, o sea que no nos está diciendo que no va a haber temor en tu vida. El versículo nos está diciendo que Él ya nos capacitó con un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Que estos 3 hacen la lucha contra el temor. Porque muchas veces, si hoy estás pensando, por ejemplo, no, sí, o sea, okay, yo ya entiendo que tengo temor. Uno de esos primeros pasos que tienes que aceptar el temor, ser vulnerable y hablarlo con alguien más, buscar ayuda. Pero la otra también es entender que en Jesús tenemos las bases y las promesas para poder luchar con los temores. ¿Sí? Una de las cosas que a mí me ayudó, yo creo que, y me ha ayudado siempre en la vida, es que reconozco o recuerdo las promesas de Dios. ¿Sí? Es bueno por eso es bueno memorizar la Biblia. ¿Por qué? Porque te va a ayudar. Esas 365 veces que nos dijiste que se repiten los temas, Sí. pues te los deberías aprender, porque imagínate, ¿no? Si más te sabes la de porque de tal manera amó Dios al mundo, pues en ese momento de miedo dices, ¿cómo le hago, no? Aplicar el mismo, ¿no? Todos los días. Entonces, tienes que aprender. Yo creo que una de esas también es, debes de leer la Biblia, memorizarla y hacerla parte de ti y creerla, porque hay una parte en la Biblia que dice que todas las promesas de Dios son sí y amén. Entonces, cuando tú entiendes esto, es agarrar esa promesa que, por ejemplo, le dijo a Josué: no temas porque yo estaré contigo, sé valiente. Entonces, cuando tú vayas a enfrentar tus temores, que por ejemplo, lo apliquemos rápidamente a algo práctico. Por ejemplo, tienes miedo a... Me pasa mucho, ¿no? Yo a veces recibo mensajes de amigos o de chavos ahí en el grupo de jóvenes, de que es que, ¿cómo le digo que me gusta?
Sí. ¿no? ¿Cómo le digo es que me da pena decirle porque me vaya a decir que no o que no quiere ser mi novia? Para esto muy práctico, pues aviéntate, o sea, lee lo que dice la Biblia, no nos dio un espíritu de temor, o sea, si te dice que no, no se va a acabar el mundo. Si te dice que sí, bien, pero pues es solamente a pesar de tener miedo, tomar la decisión y aventarte. A lo mejor en otro lado, ¿no? Por ejemplo, tienes miedo a emprender una carrera porque dices, es que no sé si me va a ir bien o no. Es que tengo tantos, muchas veces pasa, no es que tengo muchas opciones y no sé cuál porque tengo miedo a que en esta fracase. Pues inténtalo. Si no lo intentas, ¿de qué nos sirve, no? Sí. La otra es que Dios nos promete también que vamos a tener dificultades. Y muchas veces no queremos aceptar eso, solo queremos las palabras bonitas. Pero el fracaso es parte de la vida. Muchas veces no queremos fracasar, por eso tenemos miedo, ¿ves? Por eso decías, el miedo a fracasar. Sí, sí. No queremos fracasar en nada, siempre queremos ser exitosos. No sé por qué, pero queremos en todo ser exitosos. En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro físico, en todo lo que hacemos. Pero el fracaso es parte de la vida, tienes que aprender a verlo de otra manera. Y si no fracasas, pues no vas a crecer. El fracaso te ayuda a crecer. Y el miedo a fracasar es solo ese tope que te detiene. Es que, no sé, me da pena ir a pedir trabajo. Compa, ve, si no hay, pues ni modo, no va a haber y vas a buscar otra puerta, vas a tocar otra. Pero que el miedo no te detenga, ¿no? Dios nos ha dado promesas y tenemos que tomarlas, hacerlas nuestras. Eso como es, leyendo la Biblia, memorizándola, aplicándola y caminando a pesar del miedo. Sí, sí, lo que dices, ¿no? Es muy importante tener esa relación con Dios, ¿no? Porque Sí. muchas veces el miedo hace que olvidemos todas esas promesas que Dios tiene para nosotros e incluso se nos olvida todo lo que Dios ha hecho Sí. durante toda nuestra vida, ¿no? Sí. Cosas que hace el miedo y es una que, por ejemplo, ataca tres cosas, perdón. Y una es la que crea en tu imaginación cosas que no suceden, ¿ves? Porque cuando te da miedo algo estás creando estas ideas de que ya te viste fracasando y Sí. tú no estás fracasando. Ya te viste derrotado, roto el corazón, pero tú no te lo han roto. Ujú. Ya te viste enfermo, ¿no? Hay gente que es que me siento mal, creo que me va a dar una enfermedad. Tranquilo, o sea, el miedo a eso ya te da. Gente que es que tengo un poquito de gripa, ya me está dando COVID y ya estás con la imaginación. Sí, o sea, también. el miedo afecta a la imaginación y la va deformando totalmente que estás viendo cosas que no están ocurriendo. Y la otra es la ignorancia. Muchas veces el miedo afecta a esta parte, en la ignorancia de nuestras vidas. Cuando no conocemos todo, nos da miedo esto, ¿no? Por ejemplo, tú quieres emprender un negocio y, por ejemplo, quieres tener la seguridad de que cuando lo empiezas va a funcionar. Sí. ¿Ves? Y hay gente que quiere esto hasta que no tenga la certidumbre de que me va a ir bien, de que voy a tener... O sea, es válido hacer un plan, es válido hacer mercadeo, ¿no? Marketing, todo esto. Pero no vas a tener todo tú completo en control. Tienes que aprender esto, que hay estas cosas que puedes ignorar y que tienes que caminar a pesar de eso. En una relación... por ejemplo, en una relación hay gente que no quiere tomar una relación porque no sabe si va a funcionar o no. Pero si todavía no la has tomado, ¿cómo estás ya preconcibiendo que no va a funcionar? Sí. Puede funcionar y puede que no. Eso siempre va a pasar. Pero muchas veces el miedo mueve la ignorancia también a que, ay, no, es que no sé, ¿qué quieres más saber? Si no puedes saberlo, tienes que caminar. Y la otra es que genera dudas. El miedo genera estas dudas, siempre estas dudas totales de me va a ir bien en la escuela, me va a ir bien en esta carrera, la voy a hacer o no la voy a hacer, voy a ser un buen papá, ¿no? Voy a ser una buena mamá, voy a ser un buen amigo, mis papás me van a aceptar así como soy, no sé, o sea, estas dudas que tienes, ¿ves? Porque está este miedo que está generando dudas, Sí. una imaginación incorrecta, una ignorancia que te lleva a preconcebir cosas que no son correctas. Entonces,
yo creo que tienes que ver que el miedo, si tú no lo manejas de la manera correcta, te va a distorsionar Sí. la visión. No, y también pasa que muchas veces, pues tú le pasas el miedo a otras personas. Sí. Incluso las noticias, cuando son malas y no son dadas de la manera correcta, ¿qué generan? Pánico. Sí. Como me acuerdo que el pánico, el miedo que generó al inicio del COVID cuando empezó, de las compras masivas que la gente hacía de cosas, ¿no? De Sí, despensa, de todo, porque tenían miedo a que cerraran los supermercados y que ya no iba a haber, ya no iba a haber agua, ya no iba a haber rollo. Todo. Y me acuerdo que los supermercados llenos, o sea, de gente comprando así a montones, Sí, llevándose todo solo lo que por pudiera. una noticia dada de manera mal, ¿no? En un momento mejor de mucha incertidumbre, con una pandemia, y pues todos así, ¿y qué tal si sí? ¿No? Sí, O sea, sí. ¿qué tal si ya no nos vamos a morir? Entonces, como tú dices, es cierto, muchas veces debemos tener cuidado con esto, como lo hablamos, porque también podemos, pues, impartirlo a los demás, ¿no? Sí, así es. ¿Mm? Dice en 1 de Juan 4:18, que dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si Sí. tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Yo creo Buen que versículo. muy claro, ¿no? Sí. Léelo otra vez para ¿Otra que... vez? Léelo. De todos modos ahí lo pones, ¿no? Léelo. Como dice mi compa en la descripción. Te lo voy a dejar en la descripción para que lo leas. Dice: en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Podemos ir a la iglesia Sí. y aún así no conocer del amor de Dios. Entonces, nosotros necesitamos experimentar el amor de Dios, ¿no? Al menos yo creo que sí, y lo experimentas a través de la compasión de los demás. Siendo vulnerable, hablando con tus papás, hablando con tus líderes, hablando con alguien y expresando, ¿sabes qué? Yo tengo este miedo. Muchas veces, ¿sabes por qué nos externamos también? Porque tenemos esto de que se burlen de nosotros. O que nos hagan sentir menos. O que nos digan, ¿sabes qué? Este miedo. Cualquier cosita. Y la verdad es que no, también debes aprender a ser vulnerable con cierto tipo de personas. Pero si yo te puedo aconsejar, ve con tus papás. O sea, ve primero con tus papás. Si no puedes, ve con algún líder en tu iglesia. Si vas a una iglesia. Si no vas a una iglesia, pues congrégate en una iglesia y ve y toma cartas en este asunto. Pero acércate a alguien. Sé vulnerable, porque es la única manera de que puedas experimentar el amor de Dios. Sí, Eres sí. vulnerable. Cuando te abres y ¿sabes qué? Me está pasando esto. Sin importar el miedo que tengas, ¿no? Porque, amigos, tú dijiste, ¿no? Este miedo a que yo pueda morir en un carro. O yo el miedo a la oscuridad. Sin importar tu miedo, puedes ser vulnerable con las personas, ¿no? Sí. Correctas. Entonces yo creo que eso es bueno. Sí, pues aquí nos damos cuenta, ¿no? Que pues en la Biblia vemos que lo opuesto al temor, pues viene siendo el amor. Sí. El amor que encontramos en Dios Sí, y que Él nos da, ¿no? sí. Hoy, a lo mejor, tú estás experimentando un temor, ¿no? Yo creo que ellos, los que nos escuchan, todos nuestros amigos podcasteros de este podcast, Nuestros fieles seguidores. esos fieles seguidores, mi mamá y la mamá de Obed, nada más. Que nos Puede escuchan. Les animamos a que puedan ser vulnerables con las personas correctas. El miedo es parte de la vida y lo vas a tener. Siempre vas a estar luchando con algún miedo. Quien te diga que no, incluso Jesús tuvo miedo, Sí, en algún momento. ¿no? Y alguien dice, ¿cómo? Jesús, sí. Lee la oración del Getsemaní. O sea, él tenía miedo, ¿no? Imagínate, Sí, él sí. sabía que se iba a enfrentar. Y él tiene miedo y le dice, ¿sabes qué, Dios? Si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible, quítalo de mi vida. Pero después dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, todos somos vulnerables a esto. Somos vulnerables a tener miedo a perder a alguien, a morir, al fracaso, al público, a todo esto que nos pasa en la vida. Pero
yo te quiero decir algo. Dice Salmo 27:11, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Qué bonita palabra, amedrentarme. Para los que no la entendieron, búsquela, Salmo 27:11 en otra traducción. Pero nos habla acerca de esto, de que ¿a quién le vamos a temer si Dios está con nosotros? Si Él es nuestra luz y nuestra salvación. Cualquier temor que estés enfrentando en tu vida hoy, por muy grande o pequeño, fácil o difícil que sea, puedes tomar esta certeza de que Dios está contigo y Él va a cruzar contigo esto, ¿no? Él va a cruzar con esto, porque la Biblia dice que Dios cruza con nosotros en el agua, en el fuego, ¿no? Y dice, no te vas a ahogar, no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Entonces, cuando tengas un miedo, piensa esto. Cuando estés ahí en ese momento del temor, Dios está conmigo. A lo mejor tengo miedo, pero sabes que no lo estás viendo, no estás viendo a Dios, pero Él está ahí. Él está obrando, está trabajando, Él está a tu lado echándote porras. Él a lo mejor está luchando con tus enemigos que tú no ves. Entonces no debes olvidar esto. Nuestros miedos son parte del ser humano. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho cuando tengo alguna cosa que me da cierta incertidumbre, miedo. Entonces Isaías, decía que él daba, este versículo casi no es muy conocido, no sé si es muy conocido, pero él dice ahí en ese versículo que él dio hombres y a Seba, Egipto por ti. Y yo digo, cuando leo esto, me recuerda el valor que tengo y de que a pesar de los miedos que yo pueda obtener en la vida, Él va a estar conmigo, ¿no? Él no me va a dejar. Sobre todo este año, me gustó desde que lo volví a escuchar, donde dice que por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que es lo que hablábamos, que muchas veces te asusta el futuro. Nos asusta mucho el pensar, nos llenamos de pensamientos, sobre todo negativos. Dice que nada de eso nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y pues es lo que debemos tener, ¿no? La certeza, la confianza de que Dios va delante de nosotros, está atrás de nosotros y, como decías, Él está peleando cada una de nuestras batallas y saber que pues Él está con nosotros, ¿no? Que su amor es mucho más grande por lo que podamos pasar. Exacto. Sí, más que nada, siempre recordar esto que, como tú decías bien, este versículo es muy clave y creo que viene acorde a esto que estamos diciendo. Ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar el amor de Dios. Así es. Y recordar que en el amor de Dios se quita todo miedo y todo temor, que decíamos el otro versículo que tú nos decías. Entonces recordemos esta conexión que tienen estos versículos de diferentes partes de la Biblia. Nada del futuro y nada del presente te va a separar de Dios, pero tienes que dejarte encontrar y dejarte ser vulnerable al amor de Dios, ¿no? Entonces te animamos hoy a que puedas hacerlo. Para recalcarlo, yo sé que lo repito, pero tienes que tratar de recordarlo. Sé vulnerable con las personas correctas. Apréndete las promesas de Dios. Hay muchas, búscala. Hoy en internet puedes poner promesas de Dios para el temor y te vas a ver que te vas a encontrar. No necesitas tener a lo mejor ahí a un líder exactamente, ¿no? Entonces hazlo, busca la palabra, medítala y recuerda que nada te puede separar del amor de Dios. Entonces esperamos que haya sido de bendición este tiempo, ¿no? Este podcast. Sí, esperamos que pues sea de ayuda a sus vidas. Todos pasamos por diferentes situaciones, por cosas que muchas veces nos intimidan, pero pues te animamos a que sepas y estés seguro de que tenemos un Dios mucho más grande, que es también nuestro papá. Exacto. Que siempre nos cuida y tener esa confianza en Él sobre todo. Sí, pues eso es todo, chavos. Nos vemos en nuestro próximo capítulo, que estaremos hablando acerca de ansiedad. Sí. Una de las enfermedades que se ha puesto de moda. Parece moda, ¿no? Pero es algo que ha estado afectando mucho a la gente y esperamos poder hablar un poco de esto. Cuídate, nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye. Adiós. Wakanda forever.